Pablo no les dijo a los corintios que debían seguir en su estado de debilidades físicas y ser fieles en sus enfermedades, que Dios les sanaría según su propio modo y cuando le pareciera bien. Él les reprendió por estar enfermos y entonces les explicó por qué estaban debilitados y enfermos. No discerniendo el cuerpo del Señor, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. 1 Corintios 11, 29 y 30. Dijo Pablo: la causa de sus enfermedades era que ellos no discernían el cuerpo del Señor, y eso explicaba debidamente el problema de tantos enfermos en la iglesia de hoy día. No es que Dios está purificando o glorificando a su iglesia en el llamado horno de aflicciones, que los tradicionalistas interpretan mal como el horno de enfermedades. No es que Dios está probando la fe de sus hijos. Las enfermedades se deben a la falta de recibir enseñanzas acerca del cuerpo de Cristo iguales a las enseñanzas acerca de la sangre de Cristo. A menos que se les enseñe a los enfermos la provisión de Dios y el sacrificio de Cristo para sanar sus cuerpos, no pueden tener fe para reclamar esta bendición. Así como el pecador no puede reclamar la bendición del perdón y recibir el don de la vida eterna si no se le ha enseñado la provisión de Dios y el sacrificio de Cristo para esta bendición mayor. Las verdades que se enseñan tan claramente en la Biblia acerca de la sanidad divina han sido casi por completo descuidadas, y por eso hay la falta de fe para obtener esta divina provisión ofrecida a todos los enfermos. Muy a menudo, en la primera noche de nuestras campañas, pido que todos los enfermos levanten la mano y casi siempre más del 75% de la congregación han levantado la mano para indicar que sufrían alguna clase de enfermedad o aflicción. Estas cosas no deben ser. ¿Por qué existe esta situación? ¿Por qué hay un 75% de nuestros miembros enfermos o adoloridos, sufriendo las mismas enfermedades y dolencias que Jesucristo, nuestro sustituto, ya sufrido por nosotros? Mateo 8:17. ¿Podemos permitir que continúe esta situación mientras los tradicionalistas siguen culpando a Dios por nuestros sufrimientos, amonestando a los miembros de la iglesia que sufran con paciencia en sus tribulaciones y su cruz de enfermedades, que estas tribulaciones acabarían en beneficio de los afligidos en alguna manera misteriosa, en algún tiempo desconocido? ¿Seguiremos con este método tradicional de compadecer a los adoloridos mientras permitimos que Satanás invada sus posesiones redimidas y compradas en el Calvario? Yo digo que no. Últimamente leí un artículo titulado Aflicciones, que encontré en una revista que se supone enseña el Evangelio completo. En el artículo el autor dijo: no seamos impacientes por buscar liberación, sino que esperemos la hora que Dios tiene señalada. No es sabio escapar de las prisiones imprudentemente. Pero Pablo no enseñó tal contradicción de parte de Dios. Pablo dijo: he aquí, ahora el tiempo aceptable, he aquí, ahora el día de salud. 2 Corintios 6, 2. Y esta palabra salud significa la liberación del pecado y de la pena del pecado, una gran parte de la cual es la enfermedad. Pablo enseñó que la fe lleva al hombre a la completa y plena libertad para el hombre entero, alma y cuerpo, efectivo ahora por la fe en las promesas de Dios. El mismo autor continuó en su artículo sobre aflicciones con estas palabras: consideremos cada aflicción, se refería a las enfermedades, sea leve o dura, el mensajero de Dios enviado a nosotros, que vamos a recibir con cortesía, sabiendo que a los que a Dios aman, todas las cosas le ayudan a bien. Sin duda este artículo agradó mucho a Satanás, dado que el autor
ha procurado persuadir a sus lectores de que echen la culpa a Dios por la cosa de que Satanás es directamente responsable. Job 2:7, Lucas 13:16, Hechos 10:38. Pero preguntan muchos, ¿cuál es la respuesta? ¿Qué se puede hacer? La respuesta es sencilla, cuando nuestra actitud es recta. Tenemos que discernir debidamente el cuerpo del Señor. Tenemos que ser enseñados acerca del cuerpo del Señor y del sacrificio físico que Él hizo por nosotros. Un contraste entre una iglesia del Antiguo Testamento y una iglesia del Nuevo Testamento. He mencionado la iglesia de Corinto, en la cual, aunque eran pocos los miembros, había muchos debilitados y enfermos entre ellos. Ahora quiero mencionar otra iglesia, mucho más grande, de unos 3 millones de almas. Esta iglesia existía bajo condiciones mucho más difíciles que las de la iglesia de Corinto, y era muchos miles de veces más grande. Sin embargo, en esta iglesia no hubo en sus tribus enfermos. Salmos 105:37. Eran los hijos de Israel camino de Egipto a Canaán. Aquí tenemos dos iglesias. La una iglesia del Antiguo Testamento. La otra, una iglesia del Nuevo Testamento. Una fue controlada por la ley, la otra bendecida por la gracia. La una establecida por la sangre de los animales, la otra establecida por la sangre del Hijo de Dios. Sin embargo, aquella iglesia del Antiguo Testamento, controlada por la ley, establecida con la sangre de los animales, con 3 millones de miembros, no tenía una persona enferma o debilitada entre ellos. Mientras la iglesia en el Nuevo Testamento, bendecida por gracia y fundada con la sangre de Jesús, con pocos miembros tenía muchos enfermos y debilitados entre ellos. Seguramente había algo malo allí, y todavía hay algo malo donde tales condiciones existan. Vamos a hacer un viaje a Egipto donde por 400 años los hijos de Israel habían vivido. Los malos gobernadores habían esclavizado al pueblo de Dios. Pasaron muchos años largos y tristes mientras los israelitas servían como esclavos de una nación pagana. Como esclavos pasaron largas horas suplicando con lágrimas al Dios Jehová que Él los librase. Mas está escrito que un día Dios oyó el gemido de ellos, y acordándose de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob, y miró Dios a los hijos de Israel, y los reconoció Dios. Éxodo 2:24-25. Y Dios escogió un hombre llamado Moisés, el cual él dijo: Bien, he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus opresores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios. Ven por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Éxodo 3:7, 8:10. Y Dios todavía oye las oraciones de los que están en esclavitud, y dice las mismas palabras a cada uno que necesita ser librado hoy. Él anhela librarle a usted, y ha escogido a ciertos hombres para que le traigan esta liberación. Moisés obedeció este llamamiento para librar el pueblo de Dios. Después de muchos milagros y señales que él hizo en Egipto, llegó la hora final, y Dios le dijo: Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo: Tómese cada uno un cordero, y lo inmolará, y tomarán de la sangre, y pondrán en los 2 postes en el dintel de las casas, y comerán la carne del cordero. Es la Pascua de Jehová. Éxodo 12:3, 6, 8 y 11. Fíjese usted cuidadosamente en que había 2 cosas que hacer: poner la sangre del cordero y comer la carne del cordero. Muchos han olvidado esto de comer del cuerpo del cordero, que es tan importante y significativo como el tomar de su sangre.
Note usted las dos obras. Primera, el ángel de la muerte, que había de pasar por Egipto matando al primogénito de cada familia, era un símbolo de la muerte eterna para el alma del hombre, causada por una naturaleza perversa y depravada, que la sangre de Jesucristo, nuestro Cordero, expió, así como la sangre del Cordero expió, hizo la expiación por Israel. Todo esto trató de la cuestión del pecado, las necesidades del alma. No eran cuestión de las enfermedades. Segunda, el comer la carne del Cordero trató directamente sobre las necesidades físicas del hombre. Recuerde usted siempre que esto de comer la carne del Cordero no tenía nada que ver con la visita del ángel de la muerte, porque la sangre de los postes era la señal dada al ángel de la muerte, así como la sangre de Jesucristo nuestro Cordero es la única expiación por nuestros pecados, redimiendo y librándonos de la pena final del pecado, que es la muerte. Israel empezaba el viaje, que es símbolo de nuestro viaje cristiano por la vida, rumbo a nuestra patria celestial. Dios hizo planes para que sus hijos estuvieran fuertes y sanos en aquel viaje, y eso es todavía su plan. ¿Qué pasó? Cuando Israel comió del cuerpo del Cordero, nada de importancia que se pudiera notar. Sin embargo, el comer de la carne del Cordero era tan significativo como el poner la sangre del Cordero en los postes. Las dos acciones se hacían por fe, vislumbrando el porvenir del mismo sacrificio de Jesucristo en el Calvario, que nosotros veneramos como un acto del pasado cuando en fe tomamos de los dos emblemas, el pan y vino, en memoria de la muerte de nuestro Cordero. Dios ha instalado en el cuerpo humano una fábrica pequeña que se llama estómago. Los alimentos que comemos se digieren allá y van al sistema circulatorio. Y llega a ser carne de nuestra carne, hueso de nuestro hueso, piel de nuestra piel, cuerpo de nuestro cuerpo. Llega a ser parte de nosotros. La carne, o sea el cuerpo del Cordero inmolado en Egipto, al ser comido, llegó a ser parte de los israelitas. Llegó a ser carne de su carne, hueso de su hueso, piel de su piel, cuerpo de su cuerpo. Y era símbolo del cuerpo de Jesucristo, el Hijo de Dios, quien más tarde iba a ser inmolado por todo el mundo. Véase Juan 6:35, cuya vida, dijo Pablo, sería manifestada en nuestra carne mortal. Segunda de Corintios 4:11, declarando que nosotros por fe habíamos llegado a ser miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Efesios 5:30. Participamos simbólicamente del mismo cuerpo de Cristo cada vez que participamos del pan en la Santa Cena. Véase Primera de Corintios 10:16. La fe reconoce esta verdad y proclama los beneficios prometidos en el cuerpo que fue herido por nosotros, el cuerpo que recibió los azotes tan crueles por los cuales somos sanados. Primera de Pedro 2:24. Los israelitas comieron el cuerpo del Cordero y empezaron su viaje al día siguiente. En el camino encontraron que todas sus enfermedades habían desvanecido y todas sus aflicciones habían desaparecido. Y he aquí, no hubo en sus tribus enfermo. Salmo 105:37. Nadie estaba enfermo, nadie debilitado, nadie delicado de salud. Al contrario, cada uno de ellos era fuerte, sano y robusto. Ellos habían comido del cuerpo del Cordero que había llegado a ser parte de su propio cuerpo. Maravilloso, admirable, casi increíble. Piense usted, en casi 3 millones de personas, ni una persona débil entre ellos. Cuando obedecieron los mandatos de Moisés, aceptando su mensaje acerca del Cordero, Dios hizo un pacto o contrato con ellos, diciendo: yo soy Jehová, tu sanador. Éxodo 15:26. Esa es su promesa todavía, a pesar de que muchos en la iglesia de Corinto murieron antes de su tiempo.
Todas las promesas de Dios esperan nuestro reclamo por fe. Entonces llegan a ser nuestras. Acuérdese usted de que Israel no tan solo puso la sangre en los postes, que era un símbolo de la salvación del pecado, sino que ellos también comieron del cuerpo del cordero, que era símbolo de la curación de las enfermedades. ¿Por qué digo esto? Fíjese un poquito más y va a comprender por qué hago esta declaración. El pecado y las enfermedades son los gemelos de maldad de Satanás, designados para derrumbar, matar y destruir la raza humana que es la creación de Dios. La salvación del pecado y la curación para las enfermedades son las gemelas de misericordia que Dios ha provisto para suplir cada necesidad física y espiritual del hombre. Cuando Jesucristo se hizo el sustituto del hombre, llevando en sí el pecado y las enfermedades del hombre, lo hizo para que el hombre fuera librado de ellas y de su poder. Así él expió los pecados del hombre, llevándolos por él. Primera de Pedro 2:24. Él proveyó la manera de quitar las enfermedades del hombre, llevándolas por el hombre. Mateo 8:17. El hombre que cree estas verdades y que acepta los sacrificios del Calvario como la sustitución para sí mismo, está libre de sus pecados y de sus enfermedades. No importa si siente o no un cambio inmediatamente. Si lo cree y si se porta como si lo creyera en verdad, siempre se producen los resultados prometidos. Cuando un hombre está libre del pecado y de las enfermedades, es un hijo rescatado de Dios. Así es la salvación del pecado y la curación de las enfermedades. Cada necesidad del hombre ha sido provista. Cuando el hombre acepta estas verdades y es salvado física y espiritualmente, entonces él está listo para gozar de todas las abundantes bendiciones que Dios tiene guardadas para sus hijos en la fe. Sin las dos de estas misericordias no tenemos una liberación completa. Dios no tan solo fue el libertador del ángel de la muerte para los israelitas, sino también el sanador de sus enfermedades. Y él dijo: yo Jehová no me mudo. Malaquías 3:16. Cada israelita que puso la sangre en los postes de su casa fue protegido del golpe del ángel de la muerte. Y cada israelita que comió carne del cuerpo del cordero fue librado de las enfermedades y se hizo fuerte, sano y robusto. Este ha sido el plan de Dios para sus hijos obedientes en todas las sagradas escrituras. En su alabanza a Dios, David dijo: bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades. Allí tenemos el asunto del pecado. El que sana todas tus dolencias. Allí tenemos el asunto de las enfermedades. Salmo 103, versículos 2 y 3. Así demostró que tanto la liberación del pecado como de las enfermedades ha sido provista. Isaías dijo de este glorioso Cristo que había de venir: Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Allí está el asunto del pecado. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Allí está el asunto de las enfermedades. Isaías 53:5. Así demostró otra vez que se ha hecho una provisión para nuestra liberación, tanto del pecado como de las enfermedades. Entonces, cuando vino Jesús y empezó a predicar el evangelio del reino de Dios, fue probado que Él es no solo el sanador de enfermedades, sino también el que perdona pecados. Era el mismo Cristo quien dijo: levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Allí tenemos el asunto de la enfermedad. Quien dijo también: hijo, tus pecados te son perdonados. Allí tenemos el asunto del pecado. Marcos 2:5 al 11. Jesús así proveyó el perdón para los pecados y la curación para la enfermedad del hombre paralítico. 3 años de la vida de Jesús fueron utilizados en sanar a los enfermos y en predicar a los pecadores. Entonces llegó la época crítica durante la cual iba a hacerse el sustituto del hombre.
iba a hacerse pecador con nuestros pecados, 2 Corintios 5:21, e iba a hacerse enfermo con nuestras enfermedades, Isaías 53:10. Tanto el pecado como las enfermedades había que quitarlos, pero antes de que pudieran ser quitados justamente, la pena para ambos tenía que ser pagada. Jesucristo, el sin pecado y sin enfermedad, era el único que podía hacer esto. Él lo hizo por causa de su gran amor hacia nosotros, y lo hizo por nosotros, Isaías 53. Pero antes de que Jesús fuera a la cruz del Calvario, Él trató de mostrarles a sus discípulos lo que debían esperar y lo que serían los efectos del sufrimiento que Él iba a padecer. Así Pablo lo relata todo. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad y comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que bebiereis en memoria de mí. 1 Corintios 11, 23 al 25. Es posible que los discípulos que se sentaron a la mesa y le oyeron hablar estas palabras no comprendieran mucho de lo que les decía. No tenían idea de lo que iba a pasar. Pero pasó, cruel, impío, brutal y malo como fue. Sin embargo, todo fue por la liberación mía y la suya. Por las manos de hombres crueles, Jesús, nuestro Cordero, fue azotado. Le escupieron, fue herido, fue atormentado. En su cuerpo los terribles azotes de los romanos dejaron hondas huellas al arrancar materialmente pedazos de carne de su espalda. Estos fueron las llagas por las cuales, según Isaías y Pedro, fuimos sanados. Y estas llagas fueron puestas en su cuerpo. Su cuerpo fue azotado brutalmente por nosotros. Esto no fue la expiación hecha por nuestros pecados, sino que Jesús estaba cargando en sí nuestras enfermedades, y así proveyó la curación de nuestros cuerpos. Y quiero decirlo otra vez, aquellos azotes, llagas y heridas por los cuales fuimos sanados, fueron puestos sobre su cuerpo. Mateo dice: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Mateo 8:17. Después de que habían azotado y herido su cuerpo, por cuyas llagas fuimos nosotros curados, entonces le clavaron en la cruz y le traspasaron el costado. Su sangre se derramó en el suelo, pero la sangre fue derramada por muchos para remisión de pecados. Mateo 26:28. Y no para la curación de las enfermedades. Jesús, nuestro Cordero, sufrió de dos maneras. Derramó su sangre en la cruz para nuestra salvación del pecado y llevó en su cuerpo las llagas para nuestra curación de las enfermedades. En la intensa agonía espiritual y la agonía física del Calvario que Jesús sufrió, mayormente en su espíritu, dado que durante aquel tiempo aún su Padre Celestial le desamparó, Jesús llevó nuestros pecados, siendo hecho pecados por nosotros. 2 Corintios 5:21. Pero en la agudísima agonía física del pretorio, donde Jesús sufrió en su cuerpo los terribles azotes, pues allí por sus llagas recibió la enfermedad como expiación por nosotros, Isaías 53:10, y por sus llagas fuimos nosotros sanados. Cuando todo había terminado, y Jesús había vuelto a la diestra del Padre Celestial, y se había sentado, ya que todo era consumado, ya que había librado completamente al hombre, espiritual y físicamente, de toda la esclavitud satánica, el Espíritu Santo reveló el significado de todo esto a Pablo. Se puede hallar interpretado en las cartas de Pablo. Pablo era el gran maestro de la fe. Fue a Pablo que el plan de la salvación por fe en Jesucristo fue revelado. Declara continuamente que como Jesucristo llevó nuestros pecados y enfermedades, los beneficios de aquel sacrificio
sustituidor son recibidos por la fe. No es por las obras de la ley, sino por la fe en la gracia de Dios que recibimos salud y salvación. Así es que Pablo nos habla en la primera epístola a los Corintios, capítulo 11, del sacramento de la Santa Cena, que cada iglesia cristiana observa. Nos habla acerca de los dos emblemas que tomamos en memoria de los sufrimientos de Jesucristo, nuestro Cordero, el pan y el vino, símbolos vivos del cuerpo herido y lastimado por nuestra curación física, y la sangre derramada por nuestra curación espiritual. Después nos dice, porque todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Primera de Corintios 11, 26. En capítulo 10 de Primera Corintios, versículo 16, Pablo interpreta estos dos emblemas. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. La sangre de Jesús fue derramada cuando Él llevó nuestros pecados para que nosotros no tuviéramos que llevarlos, y para que pudiéramos escapar de ellos y librarnos del poder del pecado en nuestras vidas. El cuerpo de Jesús fue azotado cuando Él llevó nuestras enfermedades para que nosotros no tuviéramos que llevarlas, y para que fuéramos sanados y librados del poder de las enfermedades en nuestras vidas. Cuando se les enseña a los cristianos cómo discernir su liberación de todas las enfermedades y el poder de estas enfermedades en sus vidas por las llagas del cuerpo de Cristo, así como se les ha enseñado a discernir su liberación en todo pecado y del poder de ese pecado en sus vidas por la sangre de Cristo, entonces estarán tan libres de las enfermedades como del pecado. Entonces, las enfermedades tendrán tan poco poder sobre ellos como los pecados. Entonces no vivirán sufriendo enfermedades, así como no cometerán pecados. Considerarán que las enfermedades son tan perjudiciales para sus cuerpos como el pecado para sus almas. No tolerarán ni las enfermedades ni los pecados. Ni las enfermedades ni el pecado encontrarán lugar en sus vidas. Creerán que Dios tendría tan poca razón en hacerles que se enfermasen como tendría en hacerles pecar. Verán que las enfermedades son de tan poco valor para la gloria de Dios como lo es el pecado. No admitan en sus vidas ni las enfermedades ni los pecados. Verán que los pecados y las enfermedades han sido quitados, ya que han sido llevados por nuestro maravilloso sustituto, Jesús, el Cordero de Dios, traspasado y herido por nosotros. Cuando se nos sirven los emblemas de la Santa Cena, en memoria de la muerte de nuestro Señor, tomamos la copa del jugo de la vid y muy reverentemente lo tomamos. Después de beberlo, generalmente expresamos nuestra gratitud a nuestro Padre Celestial por su Cristo tan precioso y por el poder milagroso que hay en la sangre de Cristo para lavar y quitar todos nuestros pecados. Nos regocijamos porque el poderío del pecado que había en nuestras vidas ya ha sido vencido, ya que el pecado ya no tiene dominio sobre nosotros. Pero, ¿cómo sabemos estas cosas? ¿Por qué somos tan confiados? ¿Quién nos dijo estas cosas? ¿Quién nos dijo que hemos sido redimidos de nuestros pecados? ¿Que hemos sido librados por completo del poderío del pecado? ¿No han exagerado al decirnos que la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, nos limpia de todo pecado? Contestamos que no. Esta es la verdad. La verdad siempre libra. Estamos libres del pecado. Una sola vez por todas. Cristo fue sacrificado. Hemos visto salvados de una vida de pecado y hemos sido salvados de una vida de pecado y creemos que el pecado no tendrá más dominio sobre nosotros porque somos salvos. Se nos ha enseñado la vida acerca de esta parte de los beneficios de la expiación de Cristo. Si nos hubieran enseñado lo mismo acerca del cuerpo de Cristo, hubiéramos sido librados de las enfermedades de la misma manera que hemos sido librados del pecado. Pero al servirnos el pan, lo tomamos con ternura y comemos el pan, es decir, un recuerdo del cuerpo de Jesús nuestro Cordero, así como los israelitas comieron del cuerpo del Cordero inmolado en Egipto.
Entonces, otra vez damos gracias por el maravilloso sacrificio de Jesús. Le damos gracias que el cuerpo de Cristo fue herido por nosotros y no nos han enseñado más. No nos han dicho de los beneficios que podríamos recibir porque su cuerpo fue azotado y herido por nosotros. Generalmente, durante la cena del Señor, los ministros han pasado por alto el que sana todas tus dolencias, de Salmo 103:3. Y porque la iglesia no ha discernido correctamente el cuerpo del Señor, muchos están enfermos y debilitados hoy día. Dos escrituras son suficientes para mantener nuestra fe en Cristo. Como nuestro sustituto para las dos cosas, para el pecado y para la enfermedad, Jesús es mi sustituto. Esto quiere decir que Él los llevó, yo no tengo que llevarlos. Primero, quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Primera de Pedro 2:24. Si Él los llevó, y yo creo que Él los llevó por mí, aunque no puedo comprenderlo ni verlo, sin embargo, yo no necesito llevarlos. El resultado es, soy salvo de ellos, sencillamente por la fe. Segundo, Él mismo llevó nuestras dolencias. Mateo 8:17. Si Él las llevó, y yo creo que Él las llevó por mí, aunque no puedo